Vive Dios. Aleluya. Señor les bendiga a todos. Amén. Voy a orar. Acepto ante el Señor humildemente. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu santa presencia, Señor, agradeciendo todas las cosas que tú has hecho por nosotros, especialmente en mi hogar, Señor, en mi casa, en este país, Señor, en esta isla. Te damos toda la gloria y la honra. Ahora nos dedicaremos, Señor, a escudriñar un poco en tu palabra, Señor, para hacernos más fuertes espiritualmente. Y a ti te damos toda gloria y honra, porque es tuya, Señor, y tu palabra dice que en el escudriñero de tu palabra hay sabiduría y hay. En el nombre de Jesús, gracias y amén. Bueno, todos estamos en el libro de Hebreos, en su Biblia, capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9. En eso es que está basado nuestra lección de hoy. Lo que tiene por título el tabernáculo de reunión, que es Cristo mi justicia. Es que nada, hay unos objetivos. Hay unos objetivos aquí que vamos a enfatizar. Es que analizar el tabernáculo de Moisés, aquel gran, ¿verdad?, santuario que se erigió en el desierto desde una perspectiva cristiana, integrar al carácter del discípulo una buena consideración por el sacrificio de Cristo y proyectar en la conducta cristiana se reclama de su pueblo. Entonces tenemos que leer algo de esta introducción. De la introducción, según nos dicta el expositor, dice: los creyentes de todas las generaciones han sabido que Dios es justo. Dios es justo. Sin embargo, la criatura más importante de la creación divina, el hombre, erró al blanco respecto a dicha justicia e hizo transgresión, cometió falta. Vuelva arriba. Ahora dice: todos nacemos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado heredado. Esta triste realidad humana hace que nuestra relación con el Creador fuera estropeada, porque la santidad de Dios no tiene comunión con el pecado del hombre. Por tanto, hizo falta una expiación por el pecado a fin de restaurar dicha comunión rota originalmente. El tabernáculo como edificio estaba erigido con toda la indumentaria necesaria para el oficio sacerdotal, de modo que se pudieran ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Este modelo que tenemos aquí. Símbolo de la justicia de Dios y la presencia de Dios con los hebreos. La muerte de los hombres no
con Dios. Hizo falta durante muchos siglos el derramamiento de sangre inocente de aquellos corderos para expiar al pecado. El judío que había fallado ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Ese acto era visto como transferir su culpa a aquella víctima inocente y animal que representaba, ¿verdad? El cordero representaba a Cristo mismo. Eso era en aquel tiempo, en el antiguo pacto, que era pues los pecados por expiación de un hombre, el sumo sacerdote, para expiar los pecados de todo el pueblo, y cada uno de los jefes de las tribus que estaban alrededor de ese tabernáculo, pues tenía que llevar sacrificios diarios para poder expiar los pecados diarios del pueblo hebreo. Eso era después de pasar mi culpa a un animal, y de ese animal ser degollado, y la sangre significaba que había que hacer también un rito con esa sangre, todo un culto, o sea, un rito, la cual, ¿verdad?, en cierto sentido fue lo que demandó Dios al principio, pero que era sombra, o sea, era sombra, y fue sombra de lo que verdaderamente iba a representar en un futuro, años, siglos después. Hebreos capítulo 9 del Nuevo Testamento nos destaca lo que había con aquel pacto y lo que hay con el nuevo pacto que Cristo estableció. Como les dije, el título de este estudio es el Tabernáculo de Reunión, Cristo mi justicia. Hago una pregunta: ¿por qué nosotros ahora venimos a Cristo? ¿Por qué desde que Cristo muere es que nosotros vamos a Cristo en vez de a un cordero o a un animal? ¿Por qué vamos a Cristo? ¿Por qué? Porque el Señor fue el que murió en la cruz del Calvario. Y por ser verdaderamente el cordero más perfecto, el último de los corderos, el más perfecto, que se sacrifica a sí mismo por los pecados no solamente de un pueblo, sino es los pecados de toda la humanidad. Todo aquel que quiera redimir o quiera expiar, solamente es aceptar al cordero que se sacrificó él mismo para poder llegar a Dios. Capítulo 9. Comenzamos con este Hebreos 9, versículo 1. Dice, vamos a leerlo completo. Vamos a leerlo completo antifonalmente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto, un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, o las tablas de los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia de un pueblo completo, o del pueblo completo. El 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado
vino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. Es el texto audio. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, o sea, diferentes purificación y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjate, este libro de Hebreos, en ese capítulo está bastante bueno la parte que nos consta de un resumen así amplio de lo que es el tabernáculo, lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que era la tienda que mandó Jehová a levantar en el desierto, más o menos algo así, después que los hebreos salieron de Egipto. Mandó elegir una especie de un santuario para poder Dios establecer contacto con ellos. Pero Dios pudo haberse presentado como se presentó a Moisés en una rama, ardiendo, o en la montaña al pueblo. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacer un santuario? ¿Por qué? Un tabernáculo propiamente dicho, que comprende todo esto, desde lo que está entre las columnas estas, las brazas de madera de acacia, hasta donde está el santuario como tal. Algún motivo, ¿verdad? Y era, más bien, si yo puedo describir, era una representación, o como unas elecciones antes habíamos estudiado, una sombra de lo que iba a suceder en el futuro, una sombra de lo que vendría. Acordémonos que el Antiguo Testamento ha sido siempre la sombra de lo que vendría en el futuro para cumplir todo, o sea, haciendo un panorama de aquel que había de venir, que no era cualquiera. Símbolo del verso 9, es interesante que en griego significa parábola. Es parábola. Estamos hablando del Antiguo Testamento, como a través del tabernáculo, es un símbolo. Dios está mostrando una parábola, un ejemplo, eso mismo, de lo que iba a ser Cristo, ¿verdad? De una manera más perfecta. Y el Señor enseñaba así, pues, usaba parábolas, pero una parábola es una realidad que iba a ocurrir. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Como Dios, a través de un tabernáculo, está hablando de algo que va a ocurrir a través de una palabra visual para el pueblo, pero que luego, ¿verdad? Él manifestó su gloria al pueblo ahí, y era poderoso que el pueblo viera la gloria de Dios ahí, pero no se compara a lo que él representó su gloria a través del Hijo. Y el pueblo también lo tuvo de frente, y no disfrutaron esa gloria. Y que era representada siempre por un hombre, para ir a la presencia de Dios en ese lugar santísimo del santuario. Pero para las futuras generaciones ya no habría que ir. Todavía hay algunas que lo practican, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Que hay que ir ante un hombre a confesar pecados para entonces él llevarte a la presencia de Dios y hacerte perdonar a la presencia de Dios. No, eso se estableció en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 9 comenzamos, dice, mire cómo dice: ahora bien,
culto y un santuario terrenal, una ordenanza de culto, que eran cultos, unos servicios, unos ritos para hacerse, para poder o para llevarse a cabo un simbolismo, porque los ritos para eso es que sirven, un simbolismo de lo que queremos hacer, los ritos. Acordémonos que Cristo abolió todos esos ritos y esa simbología de lo que era vamos a decir todas esas leyes que le propuso Jehová a Moisés para un pueblo, sino aquí Cristo las abolió. No estamos hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nunca se han abolido, como dicen algunos, como creen algunos de los cristianos, que nosotros ahora no vivimos por ley, sino por fe. No, hermano, nosotros vivimos aún por fe, pero por la ley que debe estar no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Así que nos dice que esas ordenanzas fueron establecidas por Moisés, porque Jehová se lo dispuso a Moisés para ordenar al pueblo a hacer dichos sacrificios, porque ese tabernáculo estaba dispuesto así, de esta forma, y se describe en Éxodo eso. Todo esto se describe en Éxodo, yo creo desde el capítulo 35 en adelante, que habla bien de la función y todo el mobiliario del tabernáculo, desde el capítulo 25 de Éxodo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, mírenlo aquí. Bueno, los que puedan ver, ¿verdad? Los que se quieran mover, pues esto yo les he traído en otros estudios, pero es bueno seguir enfatizando para seguir acordando. El lugar santo, este es el santuario, este es el atrio, el lugar santo dividido por una cortina. Dice, en la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro. Propiamente dicho, cuando estudiamos lo del tabernáculo, primero tenemos que estudiar que dentro de las cortinas o dentro de la verja que cubría el lugar santo, pues se llama esa parte de afuera el atrio. En ese atrio, ahí podía entrar todo jefe de tribu y todos los sacerdotes, los levitas, a hacer lo siguiente. O cuando traían cualquier persona que se creía tener algún pecado, remordimiento, traía su becerro, su cordero, su paloma, lo que fuese para sacrificarlo, traía hasta la entrada de las 4 primeras columnas del atrio. No podía entrar al lugar del atrio para entonces los sacerdotes tomar esa ofrenda, aceptarla y entonces hacer el culto, el rito que vamos a mencionar ya mismo. ¿Ok? Dice el número 3. O sea, vamos a seguir la coordinancia de estos versículos. El segundo 2 dice, en el lugar santo estaba el candelabro de oro. Rápidamente uno entraba, el sacerdote entraba a ese lugar santo, a su mano derecha, ahí al entrar del santuario, a su mano derecha, rápido en la pared, estaba el candelabro de oro, según se describe aquí. Un candelabro compuesto por 7 antorchas, significando los 7, el número 7, las 7, el número de la perfección de Dios. ¿Okay? La mesa de los panes de la proposición estaba al frente de ese candelabro, que era al otro lado de la pared, en la parte izquierda de ese santuario estaba la mesa de los panes de la proposición, los cuales se mantenían frescos semanalmente. Los panes, uno de los sacerdotes o cualquiera de los sacerdotes entraba, a
mantener las brasas del candelabro encendidas, echándole aceite, manteniendo eso encendido en todo momento, todo el tiempo, como decimos ahora, 24 horas, 7 días a la semana, eso tenía que mantenerse encendido, ese candelabro de siete antorchas. Y al frente de ese candelabro, a su mano izquierda, como le dije, estaba en la mesa con 12 panes. ¿Panes de qué? Frescos, que solamente se cambiaban semanalmente. Cada 7 días iba el sacerdote, los cambiaba por panes frescos, simbolizando ¿qué? El pan de vida, el alimento para el pueblo. Eso lo que, y representaba también los 12 discípulos que habían de venir. No se menciona aquí tras el segundo velo, fíjese que brinca a la 3, donde dice tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo del lugar santísimo. Pero en ese lugar, del lugar santo, aún queda un mobiliario que no se menciona aquí, ¿verdad? Que es el altar de incienso que está al frente de la cortina antes de entrar al lugar santísimo. El altar de incienso. A ver si lo vemos por aquí, para explicarles qué representa ese altar de incienso. Número 11. Gloria al Señor. Dice el altar de incienso, Cristo nuestro mediador. El altar para quemar el incienso era de madera de acacia, cuadrado de la medida de un codo y de ancho de un codo de largo, y de oro puro. Eso era un altar movible también, se podía mover, tenía unos ganchos para poder ser transportada. La parte de arriba era oro sólida, la parte de abajo era en madera cubierta con oro, la madera de acacia. Y eso era para mantener ese lugar con aroma grata a nuestro Señor. Incienso, acordémonos que ahí diariamente entraba el sumo sacerdote a cociar sangre por los sacrificios diarios. Imagínense. Sangre de los animales. Imagínense esa cortina llena de sangre todo el tiempo. Pues había que tener algo que le diera olor grato. Y eso cada año, al año, el día de la expiación, lo que se llamaba el Yom Kippur, pues entraba el sacerdote a hacer una limpieza a ese lugar para entonces entrar con sangre nueva, que era una vez al año, con sangre de un cordero para expiar todos los pecados del pueblo, al lugar santísimo. Perfecto al altar o al altar o el arca, propiamente dicho. Propiciación. Tenemos la mesa de la proposición y tenemos el arca de la propiciación. No se confunda, la mesa de la proposición era donde estaban los 12 panes, representaban los 12 discípulos. Es diferente. Sí, diferente. Antes de seguir con el santuario, el tabernáculo como tal, la carpa que había entre el atrio. El atrio era un lugar donde habían dos mobiliarios importantes ahí, que eran los sacerdotes. Cuando le traían sus ofrendas, primero tenían que acudir al altar de bronce o al lavacro, lo que propiamente le dicen lavacro de bronce, con agua. Ellos primero tenían que hacer limpieza ahí de sus manos en ese lavacro. Y ese lavacro era una palangana grande de bronce, pulido de bronce en su fondo. Y dice la historia
que ese bronce pulido en el fondo con el agua cristalina era para que cuando el sumo sacerdote se presentara, él pudiese verse sin mancha y sin pecado, y ahí poderse lavar sus manos para entonces poder la ofrenda de las tribus de Jerusalén. En el número 4, el versículo número 4, dice, a ver si estaba ahí, no, pero ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos entonces al lugar donde solamente se entraba una vez al año y solamente por el sumo sacerdote. Para aquel entonces en el desierto era Aarón. Y Aarón, ¿alguna vez murió dentro del lugar santo? ¿Qué quiere decir? Durante esos 40 años, los pecados del pueblo anual fueron perdonados. ¿Cuándo entonces se dice que cuando entraba un sacerdote a ese lugar y había pecado entre él o el pueblo, podía caer muerto allá adentro, en ese lugar santísimo, y era jalado entonces por la indumentaria que llevaba el sumo sacerdote, con unas campanitas que cuando no se oía esas campanitas sonando, era que había muerto, porque Dios no aceptaba la ofrenda. Bueno, eso pudo haber pasado 40 años en el desierto, porque mientras Aarón fue sumo sacerdote, entró todos los años a expiar el pecado de todo ese pueblo, de todas las 12 tribus, y él no murió. La vara de él siempre reverdeció. ¿Comentario? Me confundí. ¿Por qué? Y mira que estudié el minuto. Y yo también. Porque muere el sacerdote por el pecado del pueblo, por uno nada más. No es porque el sacerdote tiene que haya pecado. ¿Cómo es? Si él tenía pecado en sí, él tenía primero que presentarse ante Dios, fuera del lugar santo, del lugar santísimo, cuando le traían el cordero, o sea, cuando él llevaba la sangre, a presentarse ante Dios al lugar santísimo. Y eso lo hacía solamente una vez al año el sumo sacerdote. No era cualquiera de los levitas que tenían a cargo todo el mobiliario o todo el tabernáculo, sino era el sumo sacerdote, y para aquel entonces la historia era Aarón, que cuando Aarón murió, los representó entonces sus hijos, Coré, si no me equivoco. No, mentira. Los coretas fueron los que trataron de subordinar el hijo de Aarón, ¿Alguien se acuerda del nombre del hijo de Aarón? Yo sé quién es, pero no me acuerdo del nombre. El hijo de Aarón. Pues ese fue el que cogió el mando después que Aarón murió de viejo. Mira, consagración de Aarón y sus hijos en el capítulo 29 del libro de Éxodo. Las ofrendas diarias se describen ahí también en ese capítulo. A ver si consigo el nombre de... De hecho, los sacerdotes tenían que entrar ahí con una vestidura especial, que era la que se nombra aquí, la que se describe bien en detalle en el libro de Éxodo. El diario del tabernáculo,
hecho, lo que consiguen el nombre de uno de los hijos del que siguió la obra de Aarón como sumo sacerdote, todo esto que se hizo en el desierto, o sea, se edificó en el desierto y se fundió mucho oro para hacer todas esos mobiliarios y esas representaciones del tabernáculo, fueron a base de las ofrendas y todo el tesoro que trajeron los hebreos. Ajá. Creo que Eleazar, es correcto. Eleazar. Uno de los hijos de Aarón. Él fue el que siguió la encomienda. Como les dije, las ofrendas que trajeron, o todo el tesoro que trajeron los hebreos de Egipto, se los ofrendaron a Moisés en una asamblea que se hizo en el desierto para hacer los materiales que iban a hacer ese santuario. Las pieles, el oro, todo fue básicamente como ofrenda. Imagínense, ¿verdad? En el desierto, pues, hacer esas pieles, o sea, esas cortinas que eran de pieles, hacer las brasas de madera de acacia, cubriéndolas de oro, el lavatorio ese que era un estanque de bronce, el altar que le llaman el altar de bronce, que era donde más o menos se quemaba los restos del animal sacrificado, el altar de bronce, ahí era donde se quemaba los restos. Después que se le degollaba al becerro, la sangre era vaciada en un recipiente para llevarla y rociarla dentro del santuario, ya sea en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo, entre el mismo propiciatorio. Ok. En el lugar santísimo, como le dije, había un incensario que estaba detrás del propiciatorio. Este incensario también se mantenía prendido básicamente todo el año. ¿Cómo? Bueno, no me describe la historia, pero se mantenía prendido o se preparaba para la purificación de ese lugar santo todos los años, antes de que el sumo sacerdote entrase a expiar los pecados de todo el pueblo. Dice que sobre ese incensario de oro, al frente del incensario de oro había un arca del pacto, que es este cajón que parecía una caja, más o menos una caja de muerto de hoy día, es una caja completamente cubierta por oro a todos sus alrededores, y la capa que tenía los dos querubines o los dos ángeles, uno mirándose al otro, eso era de oro puro, oro macizo. Era una capa que le llamaban la capa de la propiciación, propicio para el perdón de pecados del pueblo. Ahí, en esa capa, bueno, ¿en cuánto dinero estaría costando esa arca del pacto hoy día si se encontrase en algún momento? La cual se perdió. Hicieron películas de esa arca, ¿verdad? En busca del arca perdida. Esa arca no se sabe dónde ha ido a tener, si fue que se fundió, pero algunos en la historia dicen que podría estar en alguna de las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, como encontraron algunas de las escrituras del Antiguo Testamento. Según yo, si llegan a conseguir esa arca, como es una cosa que no decir de mucho dinero que va a costar o que cuesta, yo creo que el Señor no lo permite, porque va a haber pelea a los gobiernos y eso va a haber. No es lo que cueste, es el valor que tiene mundialmente esa arca. No hay otra cosa en el mundo, creyéndolo yo, no hay otra cosa en el mundo con más valor que si esa arca se llega a encontrar. Imagínense esa capa de propiciatorio de oro sólido. Así que, con alguna razón, es por eso que no se ha encontrado, está tan secretamente escondida por Dios mismo
o que se haya fundido cuando fue destruido el templo de Salomón en Babilonia. Que todo, o sea, prácticamente todos los enseres que había de ese templo, de este templo, los mobiliarios de oro y todas las cosas de Nabucodonosor, los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron a Jerusalén. Ellos quemaron muchas de las pertenencias, cogieron algunas de las pertenencias, como fueron los vasos, fueron algunos platos, las copas, de lo que se distribuía en el mismo atrio, en el mismo tabernáculo. Pues todas esas cosas fueron saqueadas por los ejércitos babilónicos. Y de ahí es que, porque sinceramente cuando se erigió entonces después, años después, el tabernáculo ya, o el templo, ya no era tabernáculo, ya era un templo de marfil y piedra, que fue erigido por Salomón y luego reconstruido nuevamente por Herodes, unos años antes de Cristo. Dentro del lugar santísimo, no encuentro en ninguna parte donde yo haya podido leer que ahí se encontraba el arca del pacto, sino que eran por cámaras que estaba el templo hecho ya de fijo, de piedra. Había lugar santo, santísimo, había cámaras o sea, cuartos en diferentes lugares, había un atrio, había bueno, eso era como un mercado, afuera en los atrios era como un mercado, por eso fue que Cristo cuando entraba a los atrios del templo de Salomón, el templo de Herodes, en sus alrededores pues tenían como una plaza del mercado, una plaza pública, donde entraba cualquiera, entraban todos los hebreos, entraban los judíos, a hacer negocio, a llevar sus ofrendas diarias, a llevar sus sacrificios, animales, etcétera, etcétera. Dice que sobre esa arca del pacto habían dos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales las cosas no se pueden ahora hablar en detalle. ¿Por qué dos querubines mirándose uno al otro y en el medio como un espacio? No hay detalle de eso, como lo dice el mismo libro de Hebreos. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, fíjense, ahora viene la descripción de lo que hacían los sacerdotes. Y así dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En esa primera parte, el lugar santo, pues entraban diariamente los sacerdotes para mantener esas brasas prendidas, para mantener los panes frescos, para tener ese altar de incienso siempre botando incienso, y así por el estilo, mantener ese lugar más o menos en condición, a pesar de que todos los días se rociaba sangre sobre el velo que cubría el lugar santísimo. ¿Okay? Ahora dice en el versículo 7, pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea, con sangre, la cual ofrece por sí mismo, fíjense, por sí mismo primeramente la expiación de pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por los pecados de ignorancia. Fíjense que habla de pecados de ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. ¿Y por qué aquí dice no sin sangre? ¿Qué significa eso? No sin sangre, que entraba con sangre. ¿Entraban con sangre o que no? No, fíjense que dice no sin sangre. Pues entraba con sangre, ¿verdad? Eso viene a confundir. Dice una vez al año, no sin sangre. Pues era con sangre. Sí con sangre. No con sangre, pues era sí con sangre. ¿Entendido? O no se hace claro.
Una forma yo creo que más fácil de entender, yo creo que el libro de Hebreos también lo dice, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto era necesario que él se presentara con sangre Al lugar santo. de ese cordero anual o sacrificio. Dice, mire, analízalo bien, hermanos, para los que todavía tienen confusión. Dice, entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Si dice no sin sangre, quiere decir que era sí con sangre. Sí con sangre. Pues estaba sí con sangre porque tenía que expiar con esa sangre el pecado de todo el pueblo. ¿Y a dónde era rociado esa sangre? ¿A dónde era derramada esa sangre? Si tenía que entrar con sangre al lugar santísimo, esa sangre, según lo describe Jehová, o sea, Moisés, Jehová a través de Moisés al pueblo, en el libro de Éxodo, dice que él entraba con una vasija llena de esa sangre del cordero para derramarla entre medio de los dos ángeles, que era donde se destacaba la presencia de Jehová en ese lugar. Básicamente, ese propiciatorio, fíjense que aquí hay como una manchita roja, el que la pueda ver, pues eso es sangre, representando la sangre que entraba, con la sangre que entraba el sumo sacerdote una vez al año a derramarla ahí, a la presencia de Jehová, que era el arca del pacto, hacer el pacto derramando la sangre. Y si ese acto era aceptado, gracias, pues ¿qué? Pues el sacerdote salía, y cuando el sacerdote salía, el pueblo se regocijaba, el pueblo festejaba, porque Jehová le había perdonado los pecados al pueblo y primeramente al sacerdote. ¿Okay? Ese en el lugar santísimo. Fíjense que detrás del arca siempre había un incensario que se mantenía, yo dije ahorita, que se mantenía encendido todo un año. ¿Cómo era que se mantenía encendido todo un año? Yo no sé. Pero sí representaba la presencia de Dios, que siempre salía por algún lugar de la carpa. ¿El qué? El humo, que significaba algo siempre. Ese humo significaba cuando salía, o sea, cuando salía humo de ese lugar santo a través de la carpa y salía esa llamarada. ¿Qué quería decir? ¿Ah? Que Dios estaba con el pueblo. Dios estaba con el pueblo, y no solamente Dios estaba con el pueblo, había una señal de que tenían que moverse ya, porque cada vez que todo esto era un mobiliario que a través de los 40 años estuvo paseando por el desierto, y cada vez que esta nube se alzaba arriba de la carpa, quería decir que hay que moverse. Eso está en Éxodo, vamos a buscarlo. Eso lo escribe Éxodo 27, si no me equivoco. No, 27 no. Fíjate que en ese libro de Éxodo, desde el capítulo 25 de ahí en adelante, está toda la información de lo que respecta el tabernáculo. El mobiliario del tabernáculo. Donde dice el tabernáculo. Más adelante también. Me perdonan porque yo tenía todo eso descrito. Y a mí se me quedó hoy hasta la libreta de
la ofrenda. Levítico 16. Ahí habla del día de la expiación y ahí habla de los dos cabros o los dos corderos, uno para expiar los pecados y el otro era para llevar mandados al desierto. Fíjese que dice en el Levítico capítulo 16, versículo 28, hablando ya de del sacrificio del cordero, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Ese era el que llevaba uno de los becerros corderos, que eran impuestos los pecados sobre la cabeza de ese cordero para el desierto. Ese sacerdote volvía, dejaba botado ese cordero y volvía al campamento y se tenía que lavar sus vestidos y todo, y sacaron fuera del campamento el becerro, el macho cabrío, inmolado por los pecados, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará su vestido, lavará también su cuerpo con agua, después podrá entrar en el campamento. Esto tendréis por estatuto perpetuo. Estoy leyendo el versículo 16 de Éxodo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, entre todo el campamento. Entre ellos habían egipcios, habían árabes. No podía hacer ningún trabajo. Ese era el día santo, ese día o el mes santo, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. O sea, estatuto perpetuo quería decir hasta que viniese la promesa. Hasta la expiación, el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser el sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como mandó Jehová. Una leve descripción, ¿verdad? De lo que... Y en el 35, Manuel también habla bastante. En Éxodo 35. Habla también del reglamento del día de reposo, pero también ahí habla Moisés, que convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, y él dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado, que sean hechas 6 días se trabajará, mas el día sexto será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá, no encenderéis fuego de ninguna vuestra morada ni el día de reposo. Esto es lo que está hablando más bien sobre el día de reposo, pero de la obra del tabernáculo mucho más adelante está hablando de la obra en sí, que quienes fueron los que diseñaron la ofrenda que dio el pueblo para diseñar el modelo, ese tabernáculo, que fueron dos ingenieros para aquel entonces, llamados ingenieros, que se llamaban Bezaleel o algo así. Bezaleel y Aholiab, que eran de la tribu de Dan y de Judá, fueron los dos ingenieros que empezaron a hacer, como quien dice, no había escritura, basado en lo que Moisés había oído de Jehová, que va a hacer esto, este santuario va a ser así. La descripción tenía que ser, o sea, era precisa, y tenía que ser la construcción precisa, como lo dijo Jehová a Moisés, y Moisés a estos ingenieros que empezaron la construcción, porque cada parte de ese santuario significaba algo, había una significación de algo, señalaban directamente a uno, que era Cristo. Miren,
La entrada, por ejemplo, la entrada al atrio principal tenía 4 columnas que eran especialmente hechas con oro y que representaban los 4 evangelios del nuevo pacto. Los 4 evangelios, o sea, donde Cristo está enseñándole a sus discípulos cómo iba a hacer que todo el culto después de su muerte, o todo sacrificio, que no iba a ser más sacrificio de rico. Esos eran los 4 evangelios. Al entrar, pues se conseguía el altar de bronce, que era donde se cocinaba más o menos, como dice el becerro o la ofrenda que se llevaba después de sacarle la sangre. El segundo mobiliario era, como les dije, el lavatorio, el lavacro, que era para lavarse, los sacerdotes lavarse y mirarse ellos ahí a ver si se veían limpios ante la presencia de Dios, para luego entrar y hacer su sacrificio o hacer su rito en el... Entonces, Sí. usted dijo que se cocinaba esos animales antes de... ¿Para qué? Se cocinaba antes de morir, o sea, se degollaba el animal, la sangre era la que servía para expiar pecado y el animal se cocinaba. Por eso que se... ¿Pero para qué? Para comérselo los levitas. ¿Y comérselo a ellos? Sí, esa Esa era era la comida de ellos. la comida de ellos. Por eso, Porque los levitas no eran uno ni dos, los levitas, hermano, vamos a ver la tribu de los levitas están en algún lugar aquí del censo, eran muchísimos. Pues, ¿cómo se mantenían los levitas para aquel entonces, que eran, vamos a ser los pastores? Ahora solamente se mantiene en la iglesia un pastor, pero para aquel tiempo el pueblo... Las ofrendas que ellos daban eran diferentes, porque aquí dice... Sí. Sí, palomas, becerros, cabros, cabras, Sí, pero, porque aquí dice, todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce se la traía a Jehová, y todo el que tenía madera de gracia la traía para la obra del servicio. sí, pero esas eran las ofrendas para hacer todo esto. Ok. Eso fueron allá al principio para hacer las ofrendas que pidió Moisés al pueblo. Traigan toda la ofrenda para poder hacer entonces todo esto, que era oro, pieles, madera, toda esa ofrenda, para poder construir todo este andamiaje. Pero luego que estaba ya erigido el tabernáculo como tal, la ofrenda que llevaba cada uno de los representantes de las 12 tribus que se congregaban alrededor del campamento, podía ser las ofrendas diarias, podían ser palomas, puede ser becerro, podía ser cabro, puede ser cabrito, puede ser lo que usted tuviese a mano para ofrendar. Ahora, el día, una vez al año, el cordero. una pregunta. Pero esos animales tenía que ser todo macho o podía ser hembra y macho, como quiera. ¿Cómo sabían los hebreos si una paloma era macho o hembra? ¿No? Hoy en día Ellos tendrían así, pero para expiación diaria de los pecados diarios de ese pueblo, pues podían traer el animal que fuese, pero con el corazón diciendo, voy a llevarle este animal. O sea, como hacemos cuando depositamos las ofrendas, voy a llevar un chavito porque eso es lo que yo tengo para ofrendarle Y al los Señor. cultos cuando hacemos también, que traemos las viandas y todo eso, que también de lo que uno cosecha, que tiene su hogar y eso, que uno también... Eso se hacía en el La antiguo, primicia, es sirviente. de la primicia, pero como ahora no hay necesidad de los pastores, digamos, una necesidad del pastor de comer, pues no se le trae verdaderamente comida. A veces sí se le lleva a comprar a su casa, pero lo que verdaderamente lo que necesita hoy día en los siglos que estamos viviendo es dinero para ir a poder comprar lo que ellos necesitan y comer. Esa es la representación, pero en el antiguo pacto lo que se le llevaba a los levitas, que eran los sacerdotes, los pastores para aquel entonces, pues eran los animales. Ellos comían de los animales que sacrificaban
ellos comían de las viandas que llevaban, que eran también otro tipo de ofrendas que llevaban en el campamento completo. Le llevaban harina, le llevaban, bueno, vino no, porque no había sembradíos de uvas, pero todo lo que consiguiesen para alimentar a los levitas, pues eran llevados por cada uno de los jefes de las tribus para los sacerdotes, para los levitas. Como les dije, estaba buscando de cuánto componían la tribu de Levi. En números, yo creo que eso está. Hay un censo. Ajá, sí, está en números. En el capítulo 2 de números. Fíjense como dice el capítulo número 1 de los levitas, nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Levi, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. O sea que es una tribu aparte, pero eran muchísimos. A ver si me da el número del censo, que está ahí mismo. Fíjese, mire. Míralo aquí en el versículo 33 del libro de Números. No, tengo una duda. Diga, ábrela. No iba a decir, pero voy a decir yo por usted, pero nada, quiero compartirlo. Ellos podían comer cualquier tipo de animal, ¿verdad? No. Okay. Se llevaban animales limpios, los que dispuso Jehová a Moisés para que las leyes que le dispuso Moisés al pueblo eran de Jehová, que eran animales limpios. No podía ser cerdo, no podía ser cerdo, no podía ser, no, es que no había donde pescar nada de eso, ni pescado porque estaba en el desierto, pero habían ciertos animales que no podían ser llevados para ofrenda, y eso lo sabían las 12 tribus. Los cerdos no podían. ¿Sabes por qué le pregunto eso? Porque es que hay diferentes, ¿verdad? Reuniones, como uno dice, iglesia, que no pueden comer todo tipo de animales. Y entonces, esa era mi pregunta. Porque, ¿usted sabe por qué? Porque nos hemos dejado llevar por las leyes descritas de salubridad, sanidad y alimentación. Que Jehová, fue Jehová el que se lo dijo a Moisés para que Moisés se lo dictara al pueblo. Leyes que usted no podía hacer. O sea, cosas que no podía hacer. Cómo bañarse, cómo hacer sus necesidades, cómo tener relación con su pareja, cómo comer, qué comer. Eso está en Levítico, todo descrito, todos los animales. Y hasta que entraron a la misma tierra de Canaán, estaban prohibidos por los judíos comer ciertos animales. Ellos no podían comer langosta sacada del mar, nada que tuviese casco, solamente pescado que tuviese escama, solamente animales que rumiaran, como lo era la vaca y el cabro, y pezuñas hendidas. Y así por el estilo, lo cual muchas de las denominaciones de hoy en día se han seguido ese patrón, como lo ha sido el día consagrado para el descanso, que es el día séptimo, el Shabbat, el sábado, más bien la denominación adventista. Y eso está en los 10 mandamientos, o sea, que no fue un mandamiento solamente para los judíos, está en el decálogo. Eso lo estaba hablando yo ayer en la historia de la iglesia cristiana, que eso está en el 4º mandamiento, que nos dice, guardarás el día de reposo. Y el día de reposo, desde el principio que Jehová hizo la creación, fue un día que se llamó Shabbat. El Shabbat quiere decir reposo. Y desde ese día, que fue el séptimo, Jehová descansó. Él tenía que descansar, no tenía por qué descansar, pero lo hizo para dar ejemplo a la humanidad de que había que descansar en un séptimo día. Y de ahí, pues, ¿por qué nosotros hemos tomado el domingo,
Eso está en la historia. Si quieres saber de eso, apúntese en el Porque diferentes denominaciones tienen un día de descanso y es de descanso total. De reposo, sí. Que no pueden hacer nada. O sea, pueden hacer mucho, pero lo que no pueden es trabajar arduamente. O sea, ellos no, para no cocinar en ese día, preparan la comida del día antes. En el desierto pasaba que cuando Jehová le enviaba maná y le enviaba trigo del cielo, el día antes del día de reposo le enviaba doble porción y le decía, cojan doble porción porque el sábado no van a cocinar, no van a hacer nada, simplemente está santificado ese día, es un día santo. Todos los días son santos, pero un día en específico es un día santo, que es el que hay que consagrarle a dedicado completamente al Señor, no como hacemos nosotros o muchas denominaciones del siglo XXI, que cogemos el domingo, venimos a la iglesia por la mañana, el católico va a la iglesia por la mañana, coge su culto, su servicio, le da servicio y después de ahí a trabajar mucho, otros descansan como yo, y por la tarde empiezo a hacer cositas, pero yo trato de descansar mi mente, mi cuerpo, ese día. Cuando yo salgo de aquí los domingos, pues yo trato de hacerlo. Y me siento en casa, leo un poco, descanso, allí en el balcón me quedo dormido a veces, y después por la tarde es que me ven entonces haciendo cositas en casa. Era lo mismo de semana Jueves Santo. Digo Viernes Santo. Jueves y Viernes Santo, desde el miércoles después del mediodía, los abuelos de nosotros decían, no puedes coger ni un martillo para martillar el clavo. Ni un sable para cortar nada. Y hoy día, el mismo Viernes Santo, está todo el mundo en la playa. Y el sábado están haciendo todo lo malo. ¿Cómo? Y el sábado se guardan jueves y viernes. Sábado de gloria. Cuando sábado, le dicen sábado de gloria, porque ya después que cae el sol, todo el mundo... El sábado, miren, es que esto tiene una trascendencia de ya se fue el tiempo. Esto tiene una trascendencia histórica, porque el sábado, o sea, como se contaban los días, era que cuando ya para los judíos hoy es miércoles. Cuando el sol se ponía ya terminaba ese día. Hasta las 6, cuando el sol se ponía, ya en este tiempo es a las 6. En el tiempo de verano a las 7. Cae el sol, ya se terminó ese día. Y ya era contado el próximo día. Fíjense cómo Cristo lo simplificó. ¿Cuándo murió Cristo en la cruz? Un viernes. ¿A qué hora, más o menos? A las 3. Como a las 3 de la tarde. Murió. O sea, que la crucifixión de él duró toda esa mañana hasta mediodía. Al mediodía lo guindaron en la cruz y pasó un par de horas y a las 3 ya estaba, él no había muerto. Él entregó su espíritu. Propiamente dicho. Entrega su espíritu. Eran como las 3. ¿Y qué pasó? Ah, espérate, hay que sacarlo de la cruz antes de que caiga el sol. Antes de las 6 y en llevarlo a enterrar. Y eso fue lo que hicieron. Porque había ya un sepulcro preparado para él. Y eso hicieron los judíos. Antes de que cayera el sol, por no trabajar, por no dejarlo guindado un sábado completo, pues ahí se contó el primer día. En 3 días resucitará. Ahí se cuenta el primer día. Viernes, sábado y el domingo por la mañana, cuando sale el sol, ahí está resucitando. O sea, sí, ahí está resucitando. ¿Y qué hizo el día del reposo? No hizo nada, dando un ejemplo a los judíos de que ese día todavía había que santificarlo, había que esperar. Ese muchacho se mantuvo, o sea, Jesucristo se mantuvo en la tumba todo ese sábado. Y no es por puro capricho, eso es, el contexto de la Biblia nos dice cómo nosotros, o sea, cómo nosotros queremos llevar nuestra vida. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre hay una descripción de los principios para nosotros reírnos. Nosotros, bueno, como hizo Adán y Eva cuando comieron de aquel fruto.
decir, bueno, esto yo lo puedo hacer, es malo. Bueno, esto yo no lo hago porque es malo. Ah, bueno, esto yo lo hago porque es bueno. Y cada uno decide por sí mismo. Y por eso hay tanta religión y tanta denominación que decide, pues, hermano, hoy no se come carne. Hoy no se come carne. Y si el líder dice, mañana se come carne. Se come carne. Y si el líder dice, todo el mundo a danzar en el espíritu, aunque no tenga el espíritu, todo el mundo danza en el espíritu. Son cosas aprendidas, hermano, no son cosas del espíritu. Yo tenía una vez un cliente que fui a llevarle un viaje de arena. No sé qué me pasó, que llegué viernes tarde. Muchacho, me dijo, ya no te voy a pagar la hora, qué. Yo decía, ya a mí no me interesa que me vaya a pagar, los chavos están seguros, pero bajo cuánto santo había. Porque a aquel no le pagaba a nadie el viernes por la tarde. Pues mire, para seguir, miren, en el capítulo 2 del libro de Números está más o menos lo que habla de los levitas, de cuántos levitas había. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado a Moisés. Así acamparon por sus banderas, cada tribu, y marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Y ahí habla de los censos de los levitas. Y en el censo de los levitas, en el capítulo 3, en el versículo 39, mire la cantidad de levitas que habían. Dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por su familia, todos varones de un mes arriba, fueron 22.000. Eso eran los varones nada más. Imagínense si había que llevarles ofrenda todos los días para que ellos comieran. Sus familias de levitas eran 22.000 varones. Pero esos 22.000 estaban ahí en el tabernáculo. No dentro del tabernáculo, porque ellos tenían su tribu, quizás dentro del atrio tendrían, pero ¿dónde estaban? Porque, bueno, este atrio era inmenso de grande, de ahí se ve pequeño, pero eso era inmenso de grande. ¿Y dónde dormían ellos? ¿Dónde vivían? Ahí no hay ninguna casa alrededor, sino está el lugar santo, el lugar santísimo. Imagino que en alguno de sus campamentos estaban entre los campamentos de las 12 tribus, los levitas, por sus casas y por sus hijos. Le está contando los únicos que podían entrar eran los hombres mayores de que, según dice aquí, 339, mayores, todos los varones de un mes arriba podían entrar ahí, o sea, bebé, hembras no. Entonces los varones que ya estaban en el servicio eran los que hacían, eran los que degollaban, eran los que cocinaban, eran los que lavaban, eran los que mantenían, se turneaban. Entonces esos varones eran 6.200 nada más, según dice ahí. 22.000. No, pero en el capítulo 34, ¿qué significa? De ahí, de ese libro. ¿Cómo que capítulo 34? Versículo 34 de ese libro. El número 334. Ajá, Pero está hablando de otra tribu ahí. eso es otra tribu. O sea, de la tribu de Merari era la familia de los Maritas y la familia de los Musuritas. Estas son las familias de los Merari, los contables de ellos conforme al número. Era la tribu de Merari, que era una de las tribus de los 12 hijos de Jacob. Así que, y fíjense, en ese libro de Éxodo, Números y Números, describe todas las funciones y todo tenía un directo apunte a Cristo Jesús, a lo que Cristo Jesús iba a enseñar a sus discípulos para que sus discípulos luego le enseñasen a toda la humanidad. Y eso lo lograron, o sea, no lo lograron, lo hicieron, pero no lo lograron, porque Pablo entonces siguió la encomienda de enseñar porque Pablo fue contado como discípulo y luego apóstol.
entre los gentiles, pero era contado como apóstol. Y Pablo enseñó a Timoteo, a Tito, a muchos líderes que él hizo en las iglesias para que siguieran la encomienda de lo que Cristo le había enseñado a sus discípulos, y que los discípulos estaban enseñando a las naciones, a Israel, a Palestina completa, Asia Menor, Italia, Roma, España, y luego salió todo eso. ¿A dónde? Al Nuevo Mundo, Norteamérica, que fueron los peregrinos que cruzaron entonces de Europa para Norteamérica. Y se supone, y eso fue enseñado, pero muchas cosas se desvirtuaron, celebrando hoy día lo que nosotros conocemos en este mes, la reforma de un hombre que sacó aparte lo que eran sacrificios y ritos que tenía la Iglesia Católica per se romana, que no estaban fuera de los contextos de lo que la Biblia, de lo que él había leído y de lo que él había entendido de la Biblia, que era que todo se ganaba por fe. O sea, mi creencia o mi salvación es por fe, que no era por obra. Eso fue lo que hizo Lutero, levantarse y hacer una protesta. En Alemania, donde él estudió en el monasterio, grabar 95 preguntas, aseveraciones sobre el libro de Romanos. Y él, al hacer eso, dando al Espíritu a entender con que aún no estaba manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte de la nueva estuviese en pie. Cristo. Entonces, dando a entender que el Espíritu Santo con esto no había sido manifestado camino al lugar santo. Eso es una visión de lo que había de venir en el futuro, la visión de Cristo. ¿Me quedé en dónde? De lo de la reforma. Pues se levantó ese hombre, hizo una reforma que muchos de los que están en el monasterio con él lo siguieron a él, porque vieron que era verdad, porque como ellos eran los únicos que podían leer la palabra del Señor, y los monasterios, la Biblia estaba prohibida a todo el mundo, solamente los monasterios. Pues entonces ese hombre, estudiando, pues se dio cuenta de que había errores. La Iglesia Universal, que era la católica romana, se para y hace una reforma, y lo siguieron. Y de ahí siguen surgiendo, de los líderes que lo siguieron, siguen surgiendo opiniones diferentes, y ahí surge John Wesley, Juan Knox, otro, y salen la iglesia presbiteriana, metodista, luterana, y de ahí salen más protestas, y más protestas, y más protestas, y de ahí donde salimos nosotros. Entonces nosotros somos una mezcla, escuchen bien, somos una mezcla de todas esas cosas. Nosotros, de Puerto Rico, y los pentecostales del mundo, y los adventistas del mundo, y los evangélicos del mundo, son una mezcla de todas esas cosas que surgieron allá en Puerto Rico. Se formaron las denominaciones. ¿Por qué? Porque yo creo en esto y tú no crees en eso. Pues yo me voy y hago una sexta parte. ¿Tú crees en eso? Pues haz tu grupito por allá. Y esos grupitos, ser más grupitos, y esos grupitos, y los grupitos seguían ramificándose. Y por eso hay tantas sectas y tantas religiones en el mundo. Por la gran reforma, porque los judíos estaban sedimentados en una creencia, y los judíos no habían quien les quitara los ritos que ellos tenían en mente y las cosas que ellos tenían en mente, hasta que vino la gran reforma, que se acabaron los ritos. O sea, lo cual es símbolo, voy a terminar, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, para que el tiempo no era perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No hay que practicar más obras, más culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas y diversas abluciones, o sea, lavamientos o purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar estas cosas. Por eso es que
Hasta el tiempo de Cristo. Hasta el tiempo de hasta gallina de pavo, porque dice que para aquel entonces habían ciertas restricciones, las cuales nosotros debíamos haber seguido como una de las leyes. Pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, afuera del tabernáculo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y se dice que eso fue el día de reposo, entró en ese lugar el sábado de resurrección, o el sábado de gloria, como dicen, porque es el domingo de resurrección. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o la purificación total de toda la humanidad. Hay mucho que hablar sobre este tema. Lo que es el tabernáculo, lo que es toda esta simbología del libro de Éxodo, la cual nosotros hemos desvirtuado en mucho y hemos sacado de contexto. Ahora que nosotros estamos un poquito ya más maduros, porque hasta el más niño aquí ya está comiendo verdura, que Jonathan. Debemos entender y debemos saber nuestra historia, o la historia de la iglesia. Es una materia que estoy enseñando en el instituto hoy día. ¿Por qué nosotros estamos haciendo ciertas cosas y por qué no hacemos las cosas que hacían los judíos? ¿Por qué otras hacemos algo que hacían los judíos? Que eso era para los judíos. Hay mucha información, mucho que aprender de lo que hacían los judíos y lo que no hacían. Por lo que nosotros debemos seguir haciendo y no lo debemos seguir haciendo, porque no es acto de salvación, porque es por fe, como decía Lutero, como lo explicó Lutero. Nosotros nos salvamos por fe. Justificación, la justificación nuestra y de Cristo para nosotros es de la fe de cada uno de nosotros. Ni el bricoteo, ni lo que eso es parte de lo que es el Espíritu Santo, pero eso no es lo que nos va a salvar. Es lo que caminemos en nuestra vida hasta que venga Cristo, hasta que nosotros seamos sepultados en la sepultura. Amén, hermano. Mucho de esto del tabernáculo. Muchas cosas que se quedaron en el pasado y muchas cosas que Cristo no lo dejó por alto. ¿Alguna pregunta? El Señor le bendiga. El Señor le bendiga mucho más. El obispo